Amén. Gracias, anciano Mario. Bueno, familia, buenas noches, Dios les bendiga. Hace 15 días iniciamos una introducción acerca de la teología del pacto, pilar fundamental de la iglesia presbiteriana, aunque la iglesia bautista también eh, estudia la teoría del pacto, pero lo hace de una manera diferente. Nosotros lo vemos como un solo pacto, y eso es fundamental en toda la revelación y toda la interpretación del plan de salvación, y incluso vamos a ver más adelante que afecta toda nuestra doctrina. Realmente es una columna vertebral, que eso es lo que veíamos en la introducción, de que la teología del pacto es una columna vertebral de la iglesia reformada, específicamente la presbiteriana. Hoy vamos a ver el por qué la teología del pacto es relevante para la iglesia, o sea, por qué es tan importante. Entonces, miremos el primer punto, que la teología del pacto como principio arquitectónico. Es decir, es como la maqueta, es donde se va a establecer toda la revelación de Dios. Hay un pastor que se llama Billy Whitefield. Él decía que la doctrina del pacto constituye el esqueleto estructural de la confesión. O sea, es de lo que creemos, profesamos y cómo se revelamos. ¿Y qué es bíblicamente un pacto? Muchos de nosotros venimos de un contexto carismático, pentecostal, neopentecostal, y pues vimos los abusos acerca de pacte, siembre, primicias. Y vamos a ver que realmente el pacto es totalmente diferente a lo que nos habían enseñado ustedes que apenas están llegando, algunos a la iglesia reformada, otros que apenas están empezando, otros que llevan tiempo. Y quizás es importante recordemos esto para enseñarles a otros. Entonces, un pacto en la escritura, mis hermanos, no es simplemente un contrato o un acuerdo entre iguales. Es un vínculo, y esto es importantísimo, es un vínculo, es decir, nos conecta con un Dios soberano que ha establecido cómo se aplica ese pacto. Es como un acuerdo entre el Dios soberano y eterno y un pueblo y sus siervos. No somos de igual a igual, no es de tú a tú. Es Dios soberano que establece el pacto y cómo se comunica con nosotros a través de ese pacto. ¿Qué es lo que estructura un pacto? Estructura las promesas divinas. Dios se compromete a bendecir. O sea, Dios se compromete a bendecir. Entonces ustedes recuerdan a Génesis capítulo 12. Y quiero que vayamos allá, a Génesis capítulo 12, para que veamos lo que dice la escritura. Pero Jehová habló, perdón, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está estableciendo Dios un pacto con Abraham, que ya vimos en la introducción que es un pacto de nación, pero es un pacto de nación, de pueblo. Van a ser Israel, porque de los lomos de Abraham iban a ser Isaac, y de Isaac iban a ser Jacob, los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que así lo termina pues obviamente en el Antiguo Testamento y como profesan el mismo pueblo de Israel. Entonces tiene promesas divinas, Dios promete bendecir, mandamientos, el pueblo responde en obediencia. Y es cuando Dios hace un pacto de ley con Moisés y con su pueblo. Lo encontramos en Éxodo 20. Están los 10 mandamientos. Pero también hay sanciones, bendiciones por la fidelidad al cumplir el pacto y juicio por la desobediencia. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28. Pero también encontramos señales. Dios estableció señales para cada pacto. Vimos que estableció una señal con Noé, que es el pacto de establecimiento, y vuelvo a reiterar, eso vamos a ver más adelante, que Dios establece que no volverá a acabar la tierra, a destruirla por agua, pero sí va a ser reservada para el fuego. ¿Qué señal pone? Obviamente el arco iris. Y así sucesivamente muestra señales en la circuncisión. Entonces Dios pone señales, son signos visibles que confirman el pacto. Y miremos cómo Dios confirmó el pacto con Abraham. Génesis 17, 10 al 11. Esto es lo que llama como la bisagra. Esta es la bisagra con que se abre el libro con respecto
a la manera que el pacto se proyecta desde Israel. Dice Dios, este es mi pacto, que guardaréis entre mí, mire que Dios es el que pone primero, entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora veamos cómo se ve esta misma señal, que esto es fundamental con respecto al bautismo de nosotros los infantes, que no es el tema que vamos a tratar, lo vamos a tocar muy someramente porque hay una clase que se hablará acerca de eso. En Colosenses 2, 11 al 12 dice, en él, es decir, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Por eso para nosotros presbiterianos el bautismo es una señal de pacto, no de regeneración como los bautistas, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y luego vemos en Hechos 2:37 al 39. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y escuchen esto, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos o descendencia, aquí una cosita aquí, y para vuestros hijos y para todos, perdón, los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Miremos entonces el resumen del pacto bíblico. Dice el Señor, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este pacto es personal, es vinculante, lo que decíamos ahora. Es un pacto de relación. Es la manera con que Dios se comunica con nosotros. Igualmente cuando nos casamos. Nosotros hacemos un pacto delante de Dios y ante la iglesia, que yo voy a comprometerme con mi esposa, a amarla, a respetarla, a honrarla, a cuidarla, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en todo momento yo voy a mantenerme firme a ese pacto. Entonces, el pacto es consistente a lo largo de las escrituras, o sea, se mantiene. Y lo que dice Éxodo 6 al 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. En Levítico 26:12 dice, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. En Ezequiel 36:28 dice, vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ahora vemos en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6:16, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En Apocalipsis 21:3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Entonces, mire que esto es importantísimo con respecto a la teoría del pacto. Esto nos da a nosotros familia, nos hace ser parte del pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos el Israel verdadero, porque Cristo es el verdadero israelita. Y eso lo vamos a ver más adelante, para que entendamos que en Cristo ya no hay judío, no hay esclavo, no hay griego, somos todos uno en Cristo, somos un solo pueblo. Y eso nos ayuda a entender, que más adelante vamos a ver, que cómo afecta la teoría del pacto con respecto a la escatología, porque nuestros hermanos bautistas dividen el pacto. Dos pueblos, dos pactos. El pacto que hizo Dios con Abraham y el pacto que hizo Dios con Jesucristo, el pacto de gracia. Y os van a dar cuenta, a la luz de esta palabra, de estas enseñanzas, van a dar cuenta lo correcto con respecto a lo que es la teoría del pacto. Esta frase, ¿cuál? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta frase aparece como un eco a través de la escritura. Es la promesa que sostiene, y esto es muy importante, esta es la promesa que sostiene la historia de la redención. Y es la promesa que Dios te hace a ti hoy en Cristo. Tú eres pueblo de Dios. Es lo que dice Primera de Pedro. No sé si te recuerdan en Primera de Pedro que se nos da identidad. Capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros para Dios. Somos su pueblo.
Y Él es un Dios de pacto y Él es nuestro Dios. Y eso no va a cambiar. Recordemos que las palabras de Dios es sí y amén. Dios dice, Dios hace, Dios no se arrepiente. Seguiremos siendo su pueblo, a pesar que muchas veces no nos comportemos como ese pueblo, porque tenemos una gran ventaja en Cristo, que Cristo ya se comportó como el verdadero israelita. Y Dios nos ve a través de Cristo, no a través de nuestras obras, no a través de nuestro desempeño. Y eso es muy importante que lo entendamos dentro de la teología del pacto. Entonces, mis hermanos, ¿cómo sabes tú que Dios te ama? Y eso es muy importante. Eso nos ayuda a la teología del pacto. Nosotros sabemos que Dios nos ama no por nuestros sentimientos, no por nuestro desempeño, no por tus circunstancias. Sabemos de que Dios nos ama porque Él ha prometido y Dios no miente, Dios no puede mentir. Cuando Él dice, yo seré tu Dios, es una promesa que nunca y que ninguna circunstancia puede anular. ¿Sabes por qué? Porque la señal de ese pacto fue la sangre del Cordero. Cristo selló ese pacto con su preciosa sangre. Por eso es que las promesas en Cristo son sí y amén. Él es nuestra firme ancla del alma, lo que dice Hebreos capítulo 6. Y entonces hago una pregunta. ¿Vivimos como alguien que cree esta promesa? ¿Tenemos identidad en el pueblo de Dios o dónde estás buscando identidad? ¿En este mundo, en las cosas del mundo, en tu propia justicia, en tu propia religión? ¿O vivimos como si fuéramos ese pueblo de que tiene un Dios distante y que tenemos que impresionar? Señor, míreme a mí, mire que estoy haciendo esto, hice lo otro. No, Dios ya te miró en Cristo. Somos aceptos en el amado. Somos el cuerpo de Cristo, somos su pueblo. Y no olviden eso nunca, mis hermanos, somos la congregación de Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva esto a concluir? Mis hermanos, el pacto no es un añadido al Evangelio. El Evangelio, en su estructura bíblica, es el pacto. Veremos ahora el pacto de obras. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Y dice la palabra del Señor en Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 al 17. ¿Y cómo miramos de que había un pacto de obras? En Oseas 6 al 7 dice, mas ellos como Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Y en Romanos 5:12, ¿qué nos dice? Cuando se violenta ese pacto, ¿qué sucedió? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos en quién? En Adán. Adán nos representaba a nosotros en ese pacto. Y ahí termina lo glorioso. ¿Quién me representa a mí ahora en el nuevo pacto, en el pacto de gracia? Jesucristo. Toda la obra perfecta de Jesucristo, a través de ese pacto de sangre, a través de ese pacto de gracia, me es dada, te es dada al pueblo todas las bendiciones del pacto, por causa de Cristo. Qué glorioso eso, mis hermanos. Eso es glorioso. Entonces, en el Edén, Dios hizo un pacto con Adán. Y no lo llamamos pacto de obras porque Adán tuviera que trabajar para ser salvo. Lo llamamos así, pacto de obras, porque la vida dependía de la obediencia. En este momento, en Adán dependía la obediencia, la vida y la muerte. Y en Cristo, la obediencia fue perfecta. Y por eso la obediencia de Cristo fue acreditada a tu vida. La justicia de Cristo es tu justicia. Y tu injusticia, Cristo la tomó. ¿Qué decía en el Antiguo Testamento? Obedece y vivirás, desobedece y morirás. Esa era la condición de Adán y desobedeció. Eso fue lo que hizo Adán, desobedeció a Dios. Y cuando Adán cayó, toda la humanidad cayó con él. ¿Por qué? Porque Adán no era solo un individuo, mi hermano y mi hermana, era nuestro representante federal. Lo que él hizo, lo hicimos nosotros. Lo que él perdió, lo perdimos nosotros. Lo que él quebrantó, lo quebrantamos todos nosotros.
todos nosotros. Entonces, ¿por qué hay tanta confusión sobre el Evangelio hoy? Porque la gente no entiende el pacto de obras. Creen que Dios dice, haz tu mejor esfuerzo y yo te ayudaré. Lo que llaman nuestros hermanos arminianos. Es decir, yo hago algo, tú haces otro. Si tú no haces, yo no hago. No, así no es la cosa. Y hermano, esto nos va a dar mucha paz, porque creo que muchos de los que estamos aquí quizás veamos ese tipo de vida de desempeño en nuestros logros, tratar de impresionar a Dios y ponemos cargas y cargas a nuestra propia vida. Hermanos, nosotros en nuestra justicia nunca podremos impresionar a Dios. Ya Dios fue impresionado por Jesucristo, porque Él es nuestro representante federal delante del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Él entró por nosotros al lugar santísimo. Entonces la Biblia, mis hermanos, dice que Dios exige perfección. ¿Cierto que sí? Jesús lo dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. Y no es un consejo, es un mandamiento, es una demanda. Y si no entienden de que el pacto de obras exige perfección, entonces no entenderemos por qué el pacto de gracia es tan increíblemente bueno. Es por gracia, no por obras, mis hermanos, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿a quién nos lleva esto, mis hermanos? A una pregunta. ¿Has reconocido honestamente que no puedes cumplir las demandas de la ley? ¿O sigues pensando que tu mejor esfuerzo es suficiente? Hermanos, en tus fuerzas, en mis fuerzas, nunca podremos llegar a ser semejantes a Cristo. Ya somos en Cristo. Ya estamos completos en Cristo. Ya el Señor nos justificó. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Hay paz, la guerra terminó. ¿Cuáles son las consecuencias de esa desobediencia? La estamos viviendo en un mundo caído. Por tanto, Romanos 5:12, por tanto, es decir, por lo que pasó, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Mis hermanos, el pacto de obras nos muestra tres verdades que cambiaron todo. Eres y soy un pecador por naturaleza, no solo por elección. No eres malo porque haces cosas malas. Haces cosas malas porque tu naturaleza, mi naturaleza está rota, lo que llamamos la depravación total o la corrupción radical. Nuestros hermanos arminianos dicen que tenemos algunas cosas buenas. No, Dios no emparcha vidas. Todos morimos en Cristo y resucitamos en Cristo. En Adán heredamos una naturaleza pecaminosa. Esa es nuestra vieja naturaleza. Pero en Cristo heredamos una nueva naturaleza. ¿Qué dice la palabra del Señor? Todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué merecemos nosotros? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y no solamente física, sino eterna, es separación eterna de Dios. Este es el juicio más horrible. Hermanos, el infierno va a ser terrorífico, sí, por los tormentos, pero lo más horrible va a ser la separación eterna de Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Tú no puedes salvar a tu familia. Tus buenas obras no pueden cancelar tus malas obras. Recordemos lo que dice la Biblia, de que nuestras buenas obras son como trapo de qué? De inmundicia. Necesitamos a alguien que pague la deuda. Entonces, si no entendemos la profundidad de tu pecado, de mi pecado, no valoraremos la grandeza, la gracia en el pacto de gracia. Bueno, mis hermanos, el pacto de obras es el diagnóstico que muestra tu necesidad. El pacto de gracia es la cura. Es tan importante entender la manera que Dios se comunica. Mis hermanos, te hago otra pregunta. ¿Has llegado al final de ti mismo? ¿Has reconocido que no puedes salvarte a ti mismo? Porque si eso no ha pasado, hoy es el día de tu salvación. Es el día de reconocer que eres un pecador y que nada de lo que has hecho puede satisfacer la justicia de Dios. Ahora ese pacto de obras nos lleva al pacto de gracia.
El pacto de gracia, mis hermanos, es el pacto establecido por Dios después de la caída, en el cual Dios graciosamente, o sea, solamente en gracia, promete redención en Cristo, y en el cual Cristo cumple las condiciones que Adán quebrantó. Mis hermanos, el pacto de gracia es una buena noticia que cambia tu vida. Es la promesa de un Salvador. Recordemos a Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Recordemos que en la clase pasada vimos lo que es el pacto eterno. Estamos viendo la manera que se desarrolla ese pacto eterno. Mis hermanos, y realmente como dice Gálatas 3:15 al 16, dice Pablo, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo abroga o le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, está hablando de una persona, está hablando de Cristo. Y como si hablase de muchos y no de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente. Cristo es el verdadero Israel. Cristo es el verdadero Israel. Él es el verdadero israelita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo, o a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Hermanos, después de la caída, Dios no abandonó al hombre. Es una promesa, Génesis 3:15. Dios dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Y esa simiente quién es? Jesucristo. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Y qué le dijo? Bendeciré a todas las familias de la tierra en ti, es decir, en la simiente. Ahora explica, mis hermanos, que esa promesa se cumplió en Cristo. La simiente no son muchos, sino uno en Cristo. Ese pacto de gracia, mis hermanos, no elimina el pacto de obras y es muy importante. Lo cumple. Cristo dio el cumplimiento de la ley y los profetas. Cristo cumplió el pacto de obras. Cristo, y realmente la salvación es por obra, pero por la obra de Cristo, no por nuestra obra. Cristo vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. Vino a obedecer perfectamente, vino a cumplir toda la justicia y luego en la cruz tomó la maldición del pacto de obras sobre sí mismo. Hermanos, Dios te dice esta noche, no, Él dice, no puedo cambiar los términos del pacto de obras. La perfección es la demanda. Pero ¿qué ha hecho Dios? Dios ha provisto un sustituto. Y gloria a Dios por ese sustituto, que cumplió la perfección por ti. Él vivió la vida que tú no pudiste vivir. Él murió la muerte que tú merecías. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace Dios? Nos ofrece todo esto como un regalo. Por eso es que la salvación es tan grande. Por eso el escritor de Hebreos dice que no describimos una salvación tan grande. Es gloriosa, es majestuosa. La otra pregunta. ¿Has recibido el regalo de la justicia de Cristo? ¿O sigues intentando establecer tu propia justicia? Veremos entonces los elementos del pacto de gracia. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y sabed de que yo soy Jehová vuestro Dios. Éxodo 6:7. Y luego es en Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nosotros tenemos mejores promesas que el mismo pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque en Cristo fueron reveladas todas las promesas que él hizo a Abraham. Por eso es que dice Jesús cuando está cuando está confrontando a los fariseos, ¿qué dijo Jesús? Antes de Abraham yo era o yo soy, ego en mí. Y él vio mi día y se alegró, se regocijó. Mis hermanos, el pacto de gracia tiene características que son para nosotros un fortísimo consuelo. El autor es Dios. Él tomó la iniciativa divina, no es humana. Tú y yo no elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros y no se ha equivocado contigo ni conmigo. Hay un mediador, un mejor mediador, mejor que el mismo Moisés. Jesucristo cumple las condiciones en tu lugar. Tú y yo no necesitamos ser perfectos.
Necesitamos es confiar en el perfecto, en Cristo. Mire cómo Jesús dice, vengan a mí todos los cargados y trabajados que yo los haré descansar, porque mi yugo es muy ligero y muy liviano de llevar. ¿Y a quién está hablando? A gente que está cargada y trabajada por todas las cosas de la ley, por todas las cargas que ponían los fariseos, los saduceos y los escribas. La condición, la fe en el mediador, no en obras. Hermanos, no es fe más obras, es sola fe. Sola fe, fe sola. Es una de las olas que nosotros proclamamos. Las bendiciones, perdón, justificación, adopción, vida eterna, todo es un regalo. ¿Y cuál es la fórmula? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eres amado, tú y yo, los que estamos hoy aquí, todo el pueblo, toda la iglesia universal, es amada incondicionalmente por Dios. Dios no pone condiciones a ti y a mí para amarte, porque Cristo ya pagó las condiciones. Cristo cumplió ese pacto. Las demandas de ese pacto, Cristo las cumplió. Por eso es que en Él descansamos. Él es nuestro descanso, nuestro reposo. Para los judíos sigue habiendo un reposo, porque para ellos Cristo no ha llegado. Cristo es nuestro descanso, Cristo es nuestro Shabbat, Cristo es nuestro reposo. Por eso nosotros no cumplimos el día de reposo, porque Cristo es nuestro reposo. Celebramos la resurrección de Jesucristo. Hermanos, cuando el diablo te acuse, dile, él te va a decir a ti, ¿cómo puedes ser salvo? Mira lo que hiciste, volviste a pecar. Otra vez, ¿qué hemos de responder? Nuestra salvación no depende de nuestra fidelidad, depende de la fidelidad de Cristo. Hermanos, Dios es fiel. Nosotros somos infieles, pero Dios sigue siendo fiel. Pero esa fidelidad de Dios en nosotros nos tiene que llevarnos a ocuparnos de la salvación con temor y con temor. De ocuparnos de ella, de perseguir la santidad sin la cual me ayudará el Señor, de ser intencionales. Como dice el apóstol Pablo, ocúpense de su salvación con temor y con temblor, con la fidelidad de Dios. Por eso Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. ¿Estás descansando en la fidelidad de Cristo? ¿O sigues mirando tu propia fidelidad con ansiedad? Miremos el pacto de gracia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento dice, aunque el pacto pasado no fue sin gloria, el que permanece es mucho más glorioso, 2 Corintios 3:11. Porque si el primer pacto hubiese sido perfecto, ciertamente se habría buscado lugar para un segundo. Y no es que Dios sea imperfecto, es que el antiguo pacto debía ser revelado en el nuevo pacto. Vuelvo y reitero para que entendamos de que es un solo pacto. Cristo le dice a los de Camino de Maús, a los discípulos, dice, toda la escritura da testimonio de mí, y empezó desde la ley y los profetas. El Antiguo Testamento hablaba de Cristo, de principio a fin. En el Antiguo Testamento nuestros hermanos, Abraham, Isaac, Jacob, todos los hombres y mujeres de Dios que tú ves en el Antiguo Testamento fueron salvos por gracia. Mira lo que dice Hebreos 8:9. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ese no es el pacto que nosotros tenemos. Por eso debemos ocuparnos de esas promesas todos los días, intencionalmente, no como nosotros hemos tomado por alto, hemos pasado por alto verdades tan gloriosas. Somos bendecidos con toda visión espiritual en Cristo, pero como no las conocemos, o si las conocemos, no nos ocupamos de ellas, entonces estamos mirando otro tipo de bendiciones, de comillas, las que ofrece el mundo. Entonces ya Dios no nos asombra, Dios con su pacto, no nos asombra con sus bendiciones, no nos asombra con su salvación. Hemos perdido el asombro por el Dios del pacto y su pacto en Cristo. Hermanos, cuando hablemos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en realidad estamos hablando de un solo pacto. Y esto es importante que lo entendamos.
No son dos pactos diferentes, son dos administraciones del mismo pacto de gracia. Son dos las maneras con que Dios está revelando a Israel y se revela a nosotros en Cristo, el verdadero Israel. El antiguo pacto era administrado por Moisés, la ley, como sombras y tipos que señalaban a Cristo, sacrificios, sacerdotes y tabernáculos. ¿Sí es? En el nuevo pacto, el administrador, ¿quién es? Es Cristo, con la realidad de que cumplió las sombras, Él cumplió los 10 mandamientos, Él cumplió las 613 ordenanzas, Él cumplió todo lo que nadie podía cumplir. Lo leímos ya en Hebreos 8:6. Dice que el nuevo pacto es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Y por qué es mejor? Porque el antiguo pacto señalaba la salvación y el nuevo pacto la trajo. Recordemos que la ley era como nuestro institutriz, era nuestro ayo, era nuestro cuidador. La ley nos llevaba a la gracia. Vamos por un ejemplo, es como un letrero. Cuando usted va a llegar aquí a Sevilla después de la Uribe, dice Sevilla 23 kilómetros. Está anunciando que estamos a 23 kilómetros. Pero si tú te sientas en ese letrero, tú no vas a llegar a Sevilla. Te está anunciando cuántos kilómetros faltan. Menos el pacto de gracia nos lleva a ese lugar. El antiguo pacto tenía promesas, el nuevo pacto tiene cumplimiento. No olviden esto, el antiguo pacto tenía promesas, el nuevo pacto tiene cumplimiento. Cuando leemos el Antiguo Testamento, mi hermano, mi hermana, no lees como un libro de historias antiguas aisladas, léelo como tu historia, es la historia tuya, es la historia de tu pueblo, es tu historia en el pasado. Cada sacrificio señalaba a Cristo. Cada sacerdote era un tipo de Cristo. Cada profecía apuntaba a Cristo. Y en Cristo todas las promesas son sí y amén. Segunda de Corintios 1:20. ¿Ves a Cristo en toda la escritura? ¿O separas el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento? No sé si ustedes han notado, mis hermanos, que llegan de iglesias carismáticas o pentecostales que casi no enseñan el Antiguo Testamento. Nosotros como pastores y ancianos tenemos la responsabilidad, como dijo Pablo, en Mileto, a los pastores y ancianos. Mis manos están limpias de su sangre porque les he predicado todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y damos gracias a Dios que nos ha puesto en la iglesia bíblica. Pero les digo algo, mis hermanos, somos doblemente responsables. Doblemente responsables. Al que mucho más se le da, mucho más se le demandará. Miremos entonces la teoría del pacto como la identidad presbiteriana. Mis hermanos, la teología del pacto es fundamental para la identidad presbiteriana por varias razones. La continuidad del pacto en la historia. Como presbiterianos vemos la historia de la redención como una historia de pactos que se desarrolla de manera orgánica y progresiva. Eso es fundamental, de una manera orgánica y progresiva. Hermanos, esto contrasta con el dispensacionalismo. O sea, nuestros hermanos bautistas que son dispensacionalistas, o los mismos arminianos y los mismos carismáticos o pentecostales y no pentecostales. Ellos tienen que ver los pactos como entidades separadas, así los ven ellos, como dos pactos. Y como muchos teólogos lo llaman, ellos lo llaman la teología del reemplazo, porque ellos están reemplazando a Israel con la iglesia. Y no es así, mis hermanos. Israel, en el Antiguo Testamento, nosotros estamos en la simiente, en Judá, que donde iba a nacer Jesucristo. Nosotros estábamos allá, estábamos allá. Esta teología del reemplazo afecta tanto la escatología como la revelación de Dios en su salvación. Mis hermanos, el pacto de gracia se ve como un concepto, como un paraguas, para cubrir todos los pactos de gracia que Dios ha hecho con el hombre. Sin embargo, mis hermanos, hay una necesidad de clasificar
esta enseñanza para que el pueblo de Dios no esté confundido. Miremos la dimensión corporativa del pacto. Mis hermanos, la teología federal, que es lo que dice la Confesión de Westminster, la teología federal preservó la dimensión corporativa del pacto, entendiendo de que el pacto no es solo una relación individual. Y esto es fundamental porque creemos que somos repúblicas independientes. No sé si han notado que dentro de la iglesia hay pequeñas iglesias, hay ruedas sueltas. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no es una relación, obviamente que es individual con cada individuo. Dios se involucra con cada individuo, sino que se involucra con la iglesia y la nación. Es decir, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios. Por eso es que nos pertenecemos los unos a los otros. Por eso la Biblia dice que quien recibe a Cristo, recibe al Padre, y quien nos recibe a nosotros, recibe al Padre y al Hijo. Por eso es que Cristo dice que cuando estuvo desnudo, lo vestiste, tuvo hambre, le diste de comer, estuvo enfermo, pero ¿cuándo? Cuando no lo hiciste con unos pequeños, es decir, cuando tú le haces a la iglesia algo, lo haces a Cristo. Y esto es serio. ¿Cómo estás tratando a tu hermano en la iglesia? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? Bueno, esta comprensión del pacto tuvo profundas implicaciones para la vida de la iglesia y para la relación entre la iglesia y el Estado, también es fundamental. Recordemos que la iglesia reformada fue precursora de la separación de la iglesia y el Estado. Una cosa es el Estado, otra cosa es la iglesia, porque vimos los problemas tan graves que causó cuando la iglesia católica se mezcló con la nación, con los gobiernos. Y eso es fundamental, hermano. Nosotros no podemos, que sí tenemos que votar, que tenemos que cumplir las leyes, pero eso no se mezcla. Nosotros somos como luminares en una nación, pero tenemos que separar. La nación no gobierna la iglesia, que fue una de las luchas que tuvo en la iglesia protestante en sus inicios, y más que todos los puritanos que tuvieron que huir, porque ellos entendieron esta verdad, igual que los presbiterianos. Esta comprensión, mis hermanos, como les decía, tuvo profundas implicaciones para la vida de la iglesia y para la relación entre la iglesia y el Estado. Miremos la teología del pacto y los sacramentos. La doctrina del pacto proporciona el fundamento para la comprensión presbiteriana de los sacramentos. El bautismo. El bautismo es un signo. La palabra sacramento significa señal que apunta a algo o a alguien. El bautismo, ¿a quién apunta? A Jesucristo. La cena del Señor, ¿a quién apunta? A Jesucristo. Son los dos sacramentos que tiene el pacto. El bautismo es el signo del pacto, reemplazando la circuncisión como signo de entrada al pacto, y es pilar fundamental para el bautismo de nuestros niños. Ahí donde cobra vida Hebreos 2, 38 al 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es que ya los israelitas ya no iban a circuncidar a sus hijos, y esto era fuerte, porque era señal del pacto del Antiguo Testamento. Y Pedro está diciendo, es que en Cristo es nuestra circuncisión espiritual. Pero no me voy a entrar en este tema porque va en otra clase que vamos a hablar acerca de eso. Entonces, la teología del pacto justifica la práctica del bautismo infantil, ya que el pacto de gracia se extiende a los creyentes y a sus hijos. Eso es fundamental porque nuestros hijos no son ciudadanos de segunda ni de tercera categoría, son parte del pacto. Entonces miremos el bautismo como signo del pacto. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense. Es más, el bautismo reemplaza la circuncisión como signo del pacto. Lo que dice Colosenses 2, 11 al 12, que ya lo leímos. Cuando dice que en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal, en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo. Es más, la circuncisión era el signo de entrada al pacto del Antiguo Testamento.
El bautismo es el signo o el sacramento de entrada al pacto del Nuevo Testamento. Pablo conecta directamente el bautismo con la circuncisión. Y esta es la continuidad del pacto. Incluye a nuestros hijos. Recordemos a Génesis 17:7. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo. Hermano, en el Antiguo Testamento los hijos de los creyentes eran incluidos en el pacto. Y no hay evidencia, escuchen mis hermanos, no hay evidencia en el Nuevo Testamento de que esta inclusión haya sido revocada. No la hay. Por el contrario, Pedro dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Vuelve y lo repite otra vez, lo que dice Génesis 17:7. Pablo dirige las cartas a las iglesias incluyendo a los hijos. Efesios 6, del 1 al 3, Colosenses 3:20. Hermanos, no es un bautismo mágico, sino pactual. El bautismo de los hijos no garantiza su salvación automática. Es un signo y sello que los coloca bajo las promesas y la responsabilidad del pacto. Y son parte de la comunidad del pacto. Los hijos deben ser instruidos en la fe y llamados al arrepentimiento. Entonces, el bautismo es un llamado a los padres a criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Dice Efesios 6:4. Ahora miremos la cena del Señor, signo del nuevo pacto. Recordemos según 1 Corintios 11:25 al 26. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano, la cena reemplaza la Pascua. La Pascua era la celebración conmemorativa de la liberación de Egipto, Éxodo 12. La cena del Señor es la celebración conmemorativa de la liberación del pecado, 1 Corintios 11:23 al 26. Hermano, la cena es el nuevo pacto en mi sangre. Mateo 26:28 también lo dice. ¿Y para quién es la cena? Es para los que profesan fe. La cena no es para todos los bautizados indiscriminadamente. Es para todos los que profesan fe en Jesucristo y han sido bautizados. Pablo advierte, por tanto, cualquiera que come de este pan o bebe de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermano, Dios no hace promesas vacías. Cada pacto tiene promesas. Dios se compromete ¿qué? A bendecir a su pueblo. Mandamientos. Dios te llama a vivir en respuesta a su gracia. Escuchen esto. No somos salvos por cumplir los mandamientos, pero siguen vigentes. Dios nos llama a vivir en respuesta a su gracia. Sanciones. Hay consecuencias reales de la desobediencia. ¿Qué hay? Hay disciplina y hay otro. ¿Cuáles son las señales? Signos visibles que nos recuerdan que eres de Él, a Él le pertenecemos. Pero aquí está algo hermoso, mis hermanos. Cristo cumplió todas las condiciones que tú y yo quebrantamos. Él obedeció donde tú desobedeciste. Él tomó la maldición que tú y yo merecíamos. Él recibió el juicio para que tú recibieras la bendición. Mis hermanos, cuando te sientas tentado a dudar del amor de Dios, mira las señales. Mira el bautismo, te dice, eres de Dios. Mira la cena, te dice, Cristo murió por ti. Y no son rituales, mis hermanos, vacíos, son el recordatorio visible de las promesas invisibles de Dios. ¿Ves los sacramentos como un recordatorio de la promesa de Dios o como obligaciones religiosas? ¿Cómo estamos llegando a celebrar la Cena del Señor? Este domingo vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Qué es lo que tú recuerdas? ¿Qué es lo que representa para ti? ¿Qué es lo que representa para ti, mi hermano, mi hermana? Esto es muy importante, por eso que la teoría del pacto es fundamental para nosotros como iglesia. Y no solamente para la iglesia presbiteriana, para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Mi querida familia, esta ha sido la segunda clase. Todavía me quedan 2 clases más. Vamos a orar y daré gracias a nuestro buen Dios por lo que nos ha enseñado esta noche. Rey de la gloria.